Bueno, vamos a poner como ejemplo esto. eh, Costa Rica, hay muchas cosas que se cosechan aquí. Es un país productor de café. No sé si de primero está el café, ahora se cosecha mucho la piña, la yuca, la caña, y podemos mencionar otro tipo de cosas. Pero ¿qué pasaría si usted fuera el que tuviera muchísimas hectáreas sembradas de café y que se madure y de un pronto a otro usted necesite obreros, necesite gente que coseche eso? Usted tiene los medios, usted tiene el dinero para contratar a las personas. El problema es que la mano de obra no existe, no hay. ¿Cómo se sentiría usted viendo que el café se cae? Que el café viene, ¿verdad? Y usted esperaba tener el fruto, tener la cosecha, tener la producción, y usted de un pronto a otro no encuentra la mano de obra. Es terrible para usted, sería terrible al ver que usted, todo lo que sembró, todo lo que usted invirtió, todo usted pensaba sacarlo de la producción de ese café, tomando como ejemplo el café, y después eso se vino al suelo. ¿Por qué? Porque no encontró los obreros, no encontró la gente que fuera a cosechar. Dios en esta palabra nos hace ver de que el reino de los cielos, la cosecha que es las multitudes que van a ser salvas a través del evangelio, es una cosecha, y que esa cosecha Dios está contratando obreros. Dios necesita personal para que vayan por esa cosecha que Dios ya determinó. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. ¿Cuántos quieren ser partes de esos obreros que vayan por la cosecha de Dios? Amén. Gloria al Señor. Aprendimos en esta semana en una charla de pastores que lo que es un discípulo y lo que es un creyente. Un discípulo es aquella persona que busca subir a los demás al podio, que busca subirlos de nivel. Mas el creyente busca subirse siempre. El creyente piensa diferente al discípulo. El discípulo siempre busca el bien para todos, quiere el bien para todos. Pero el creyente es alguien egoísta. El creyente solamente busca tener el todo. Amén. Eso es el discípulo y el creyente. Pues Dios necesita discípulos. Dios necesita obreros que dejen a un lado las situaciones propias de esta vida, todo ese tipo de aflicciones, todas las pruebas, todas esas cosas, para ir y ponerse en manos de Dios, para ir por la cosecha de Dios, esa cosecha que entendemos y creemos por los tiempos que vivimos, que es una cosecha final. ¿Cuánto lo creen? Cristo viene pronto. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. En los tiempos de Jesús, en los tiempos antiguos, la cosecha era mucha, era muy abundante. Los obreros eran muy escasos. No ha cambiado el mundo, no ha cambiado mucho. Hoy en día, ¿cuántos creen que hay mucha cosecha? ¿Cuántos lo creen? Amén. Todos los tiempos son iguales. Dios tiene cosechas todos los tiempos de personas, de almas. El problema que es que de igual manera como en el tiempo pasado, los obreros hoy escasean mucho. Y los que hay a veces son cuestionados. Entonces es como si no existieran. Gloria al Señor. Vamos a ir al texto. Vamos a ir. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Dice todas, es decir, ciudades que eran quizá ricas, que tenían poder, pero otras eran muy pobres. Este ejemplo que vemos aquí, vemos que hay personas, me imagino, muy necesitadas. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Siempre es importante recalcar eso. El evangelio es el del reino, lleva al reino de Dios, al reino de los cielos, no al reino terrenal, al reino de los cielos. Y sanando, dice, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia del pueblo. Es importante esto para el tema de hoy que le llamo la cosecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús iba enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. Es decir, que hasta este momento la enfermedad no era un motivo para que Jesús se afligiera. La enfermedad, el hambre, quizás la necesidad, escuchen bien, quiero que me sigan, la necesidad de cada persona individualmente, aunque eran grandes multitudes las que habían ahí, la necesidad que tenían esas personas propias, ¿verdad? Quizá la escasez, quizá falta de trabajo, un sinfín de situaciones, eso no era motivo para que Jesús se sintiera afligido, se sintiera como cargado, como preocupado por esa multitud. ¿Por qué? Porque Jesús no se sentía preocupado porque Jesús sanaba. Es decir, la enfermedad no era motivo para que él se afligiera, porque él sanaba a los enfermos. El hambre no era motivo para que él se afligiera o para que se preocupara por esa multitud, porque Jesús era capaz de alimentar a 5,000 y 20,000 personas. Y si hubieran habido 100,000, pues también. Es decir, eso no era motivo por el cual Jesús se preocupara. La preocupación aquí se da en Jesús porque vio multitudes, pero lo que Jesús vio era una necesidad espiritual, era una necesidad en el corazón de las personas. Amén, ¿me están siguiendo? Amén. Imagínense ustedes a los fariseos enseñándole a las personas. A los fariseos, ¿qué le daban a los fariseos si ellos mismos eran sepulcros blanqueados? Ellos enseñándole, ¿qué le iban a enseñar? Es decir, que le daban cáscaras en lugar de alimento, en lugar de pasto, en lugar del buen pan. Jesús es el pan de vida que bajó del cielo. Y cuando Jesús viene a enseñar, viene a dar ese pan. ¿Cuántos han comido de ese pan? Imagínense cómo se sentían. Jesús ve una necesidad que le preocupa. Es una necesidad espiritual. Dice el texto, como ovejas que no tienen pastor. Ellos necesitaban ser pastoreados. Ellos necesitaban un guía espiritual que les diera lo que no tenían en ese momento. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Gloria al Señor. Vamos a seguir. Dice el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ojo aquí, la Biblia nos enseña a nosotros y hace la comparación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos hace ver a nosotros y nos hace la comparación con que somos nosotros ovejas. Ovejas. Usted es una oveja. Todas las personas que vienen a Jesús son ovejas. Amén. Pero ojo aquí, no hay animal, no existe un animalito tan propenso a extraviarse como la oveja. ¿Por qué Jesús hace la comparación ese de las ovejas? Es lo primero. Dice Isaías 53:6, y todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Escuchen esto. Isaías 53:6. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Es decir, el mundo entero, todas las personas que hay en el mundo, todas nacen, crecen y cuando son adolescentes comienzan a extraviarse, a tomar un camino diferente al que Dios le ha trazado. Entonces, todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Cuando dice todos, es todos. El mundo entero se extravía. El mundo entero está alejado de Jesús y necesitan a un pastor que venga. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y su vida la dio por las ovejas. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. Ok. Entonces vamos a ver aquí. La comparación como ovejas. Mire la necesidad. Espero que Dios les hable y que usted, yo pienso que esta prédica les va a hacer pensar a usted en lo que está sucediendo actualmente. Porque la palabra siempre es pan fresco. Amén. Es pancito fresco. Usted va a entender qué es lo que está pasando hoy en día con varias personas. ¿Por qué se han ido?
¿Por qué se han extraviado? ¿Por qué es lo que ha pasado hoy en día? Vamos a ir primero a lo que es una oveja. Una oveja. Y he apuntado varios puntitos aquí. He apuntado 5 puntos para hacerles ver a ustedes y que el ejemplo sí que pone Jesús de la oveja. Cómo nosotros somos propensos a extraviarnos. Cómo, es decir, y cómo, qué es lo que pasa en nosotros cuando nos desviamos. Gloria al Señor. 5 puntitos. El primer punto es el animal más propenso a extraviarse. La oveja es el animal más propenso a extraviarse. Fíjate que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hace ver a Jehová como el pastor de pastores. En el Antiguo Testamento, a veces las ovejas, alguna oveja, siempre hay una que se descarría. Siempre hay una que se descarría y se vaya a buscar un pasto que es un pasto que no le conviene. Es un pasto diferente al que le da el pastor, el buen pastor. Entonces muchas ovejas se descarriaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas ovejas iban al borde de los abismos a buscar pasto, a buscar otro tipo de pastos ahí. El pastor, ¿qué hacía? Cuando dejaba el rebaño, se iba a buscarla, y esa ovejita que quizás eran muchas las veces en que había incurrido ¿verdad? En esa situación de extraviarse, de irse a los abismos a buscar, a los peñascos, a buscar pastos, que estaba corriendo peligro de su vida. El pastor iba y le quebraba una pata. Le quebraba una pata por el bien de la oveja, porque solo así se le quitaba esa manía. ¿Qué era lo que hacía el pastor? La tomaba después de quebrarle la pata con todo el amor y el cariño, porque era el bien para la oveja. La tomaba, la aferraba al pecho, la tomaba y se la iba y se la llevaba y la vendaba. Le enderezaba la patita y la vendaba bien cariñosa, la sobaba. Y esa oveja sabía y entendía que lo que había hecho el pastor era ¿por qué? Era porque la amaba. Era porque no quería que pereciera. Era porque no quería que cayera al abismo. Amén. Hoy muchas ovejas están propensas al caer al abismo porque muchas se han desviado. Muchas ovejas se han desviado. Es increíble. Un montón de personas, un montón de ovejitas que se han extraviado. Espero que esta palabra les llegue y puedan volver en sí. Gloria al Señor, como el hijo pródigo. Entonces, el animal más propenso a extraviarse es la oveja. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, dice la Biblia. Entonces entendemos eso, ¿verdad? En Efesios 4:11 dice la palabra del Señor, dice así, que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda oveja necesita un pastor. No puede una oveja apacentarse sola. De ninguna manera una oveja puede hacerlo. Una oveja no puede hacerlo. Necesita un pastor que la perfeccione. Necesita un pastor que le sobe la cabecita cuando tiene dolor, cuando tiene angustia, cuando tiene, ¿verdad?, algún tipo de situación espiritual. Necesita un pastor que la toque. Entonces, entendiendo esto, definitivamente es una mentira del diablo solo el hecho de que una oveja diga, bueno, no me voy a congregar, no me voy a ir porque hoy puedo ver a través del internet, hoy puedo ver a través de la televisión, hoy puedo ver a través de tantas fuentes, puedo alimentarme ahí. Esa es una mentira del diablo. Dios bendice la congregación, Dios envía el alimento aquí, no lo va a enviar a la casa, no lo va a enviar a la silla y al sofá, no lo va a enviar a ningún otro lugar. Dios bendice, entendiendo las situaciones hoy en día, lo que está pasando, que es obvio que hay muchas personas que están en los hogares y que ahí Dios les bendice como cuerpo de Cristo. Pero esto, digamos, es ahora por cuanto esto se salió del control. Esto tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero de hecho tiene que uno congregarse. La palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, ya había costumbre de no congregarse en aquel tiempo. Gloria al Señor. Entonces, el primer punto que usted puede apuntar ahí es el animal más propenso a extraviarse, la oveja. Hoy hay muchos extraviados. Y yo, para escuchar el testimonio de quizá de los pastores hoy en día, ¿cuántas ovejas han pasado por el redil de esos pastores?
¿Cuántas ovejas andan en el mundo ya? Fueron engañados. El punto número 2 es un punto bien importante. Quiero que usted lo apunte ahí. El punto número 2 es esto. Una oveja no puede volver sola al rebaño. Una oveja no puede volver sola. Por eso Jesús decía, el pastor deja las 99 y se va a buscar aquella. Porque es preciso que la busque. Porque esa oveja no tiene la capacidad para regresar. No conoce el camino. Dicen que una oveja, fíjate que una ovejita se muere en un charco de agua de 20 centímetros. Allí ella se mete y no puede salir, ella se ahoga. Ella espera al pastor que la vaya y la rescate de ahí porque ella se muere de tristeza. Ella se muere de verdad, se deprime tanto al ver que cayó ahí. Ella no tiene la capacidad para salir de ese charco. En un pozo de agua pequeñito, ella se muere. Se deprime y se muere. Pues hay pozos de agua en la vida. Hay problemas que son pozos de agua y toda oveja, ¿verdad?, que se dispersa va a perecer en esos pozos de agua, en esos pozos de problemas, en esos pozos que hay en el mundo. Gloria al Señor. Por eso es importante, gloria al Señor, la oveja no puede regresar sola. La oveja hay que ir a traerla. Usted puede ser testigo de eso hoy en día. Hermanos, ¿cuántas de las personas que se han ido de la iglesia, cuántas personas hoy tienen la capacidad para regresar solas? Ni una. Porque la oveja no puede regresar sola. La oveja no tiene la capacidad para encontrar el camino. No tiene la capacidad. Es importante entender nosotros esto. Porque muchas personas dicen, bueno, el buey que busque la sombra, que él busque la... A la oveja hay que ir a traerla. Hay que traerla, hay que decirle porque ella no encuentra el camino. Hay muchos obstáculos en el camino para la oveja. Hay muchísimos obstáculos que se atravesaron. Gloria al Señor. Es importante entender usted esto. Muchas personas dicen, déjelo ahí, déjelo que él sabe el camino. No saben el camino, no entienden el camino. Para él hace tiempo se perdió, se extravió y el camino a casa le es muy difícil encontrarlo. Amén. Por eso usted tiene que saber esto. Vamos a estar hablando más acerca del rol de nosotros. Correcto. Entonces, entendiendo esto, ellos no pueden encontrar el camino. Tenemos nosotros que ir por ellos. Tenemos que hacerle ver que tienen que buscar a su pastor. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Ok, tercer punto. El tercer punto, ojo aquí, para que usted lo apunte. La oveja que se va, la oveja dispersa, no puede defenderse de las fieras. No puede defenderse de las fieras. Una oveja que se va, imagínate una oveja, el animal más mansito de la tierra. El animal más tonto de la tierra. Se va a defender de los leones, se le va a defender de los lobos. Es importante esto, es decir, una oveja dispersa, y esto es lo que ha pasado hoy en día. Una oveja dispersa, han venido las fieras, han venido el reino de las tinieblas y ha irrumpido en su corazón, en su mente. Y esas son las fieras espirituales que les voy a hablar en este momento. Esas son fieras espirituales que lo extravían, que lo atan, que lo corrompen, que lo llenan de pecado, que lo llenan de cadenas. ¿Para qué? Para que la oveja cada vez se extravíe más, para que la iglesia cada vez se vuelva más ciego, para que se vuelva más tonto, para que nunca jamás vuelva al redil. Amén. Es decir, no puede defenderse de las fieras. El rey David decía, por eso decía, tu vara y tu callado me infunden aliento.
tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Por qué tu vara y tu callado me infunden aliento? Porque la vara del pastor no solo servía para contar las ovejas, para clasificar, apartar las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. No solo para eso, porque con la vara, con el callado, la oveja se estaba segura viendo al pastor, porque el pastor las defendía de las fieras con el callado, con la vara. Amén. Entonces David decía, tu vara y tu callado me infunden aliento, haciendo ver él que era una oveja de Jehová, que era una oveja de Dios. ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí? Amén. Nosotros, la vara y el callado en manos de Dios nos hace ver lo seguros que estamos. Amén. Porque no va a permitir Dios que las fieras. Pero imagínate una oveja dispersa, una oveja sin pastor, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, Jesús, el corazón de Jesús se llenó de compasión al ver las multitudes extraviadas, las multitudes que tenían pan, porque Él les daba, tenían peces, porque Él les daba, Él no tenía enfermedades, porque Él los sanaba, pero lo que no tenían era pastores que los apacentaran. Por eso hoy en día el diablo se ha levantado primeramente, y usted ve murmuraciones por todo lado de los pastores. Usted ve a las personas murmurando, porque se metió un espíritu ahí, que murmuran del pastor, que murmuran de aquí, que murmuran de allá, porque ya fueron extraviadas, porque el diablo les ha metido la mentira de que están mejor en sus casas, de que ahí se mantienen más espirituales, y yo me mantengo orando. ¿Han visto ustedes esto? Pero yo oro, hermano, están en pecado, están ciegas ya, y va a ser muy difícil que regresen. Usted ve, ya salen palabras feas de su boca. Ya están saliendo, ya están pleiteando. Ya están metiéndose en obras de la carne, como lo dice Gálatas. Otros alaban al Rey de Reyes. Entonces, eso es lo que movió a Jesús. Nosotros tenemos que entender cómo piensa Dios. Ya que a Dios no lo mueve la situación económica que tengamos nosotros. Él se llena de misericordia cuando nosotros tendemos a extraviarnos, tendemos a tomar otro camino diferente al que Dios nos ha trazado. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A Cristo sea la gloria. Amén. No puede la oveja defenderse de las fieras. La oveja es el animal más propenso a recibir los ataques. Imagínate un lobo donde ve una oveja, no presenta defensa alguna. Por eso la palabra dice en Isaías 53, hablando de Jesús, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que les trasquilan no abrió su boca. ¿Por qué Jesús fue el cordero? El cordero, ¿por qué? Porque Él fue manso, Él no abrió su boca. Él, aún cuando pudo hacerlo, pudo haberse defendido, pudo haber llamado una legión de ángeles y hubieran llegado, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque Él fue como cordero al matadero. Él fue degollado, Él fue trasquilado como una mansa ovejita. Porque la oveja es eso, iglesia. La oveja es eso. La oveja necesita del cuidado del pastor. Es una mentira del diablo, ¿verdad? Cuando las personas deciden irse. Ese es lo primero que tiene que entender cuando una persona está siendo engañada, cuando una oveja está siendo engañada, es que ya quiere alejarse, ya quiere irse, ya está razonando. Ah, no, hermano, pero mejor me quedo en la casa, pero mejor aquí, que tengo la opción de clasificar las prédicas de los mejores pastores y no las de Víctor. Gloria al Señor. ¿Quién vive? El cuarto punto que he puesto aquí es que no puede la oveja que se extravía, no puede hallar un pasto bueno. Ojo aquí. Una oveja que se extravíe, cuando usted conoce a una persona que se extravíe y usted dice, qué raro, ¿qué estará pasando con esta persona? Pero era espiritual, pero tenía la palabra siempre como rema en su boca, pero vivía para clamar, adoraba a Dios. Pero ¿qué ha pasado con esta persona? No va a encontrar un pasto bueno. Una persona que se extravíe, una persona que se aleje del rebaño, no encuentra un pasto bueno. ¿A qué se refiere pasto bueno? Se refiere a la palabra buena, a la palabra que Dios le envía al redil, que le envía a la congregación, a la iglesia local. Entonces comienza a buscar pasto.
Y hoy en día usted oye personas, no, pero es que en la panadería, en la repostería donde yo trabajo hay una pastora. Hay un pastor que me... ¿Por qué pasa eso? Porque ya encontró un pasto malo. Usted, el alimento de ustedes, ¿dónde se lo envía Dios a ustedes? ¿Se lo envía a la carnicería? ¿Se lo envía a la repostería? ¿Se lo envía a su trabajo? Dios le envía el alimento a ustedes aquí, a la congregación, y a cada hermano y hermana que me escucha, le envía es a la congregación, donde su pastor le predica, donde su pastor le habla. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Entonces, la oveja no puede hallar un pasto bueno. Todo lo que le dice, no, hermano, sea como yo. Porque es el que se extravía, busca extraviar a los demás. El que está fuera, busca que todos estén fuera. Nadie quiere irse solo al infierno. Y el mayor ejemplo es el diablo. Nadie quiere irse solo. Quiere llevarse un montón. Cuando una persona se va de la iglesia, comienza a interferir para que otros lo apoyen. No sé. ¿Cuántos creen que Dios les está hablando? Amén, gloria al Señor. El punto número 5, él he apuntado aquí, no tienen rumbo ni dirección. Una oveja extraviada no tiene rumbo ni dirección. Puede tener los mayores planes, los mayores deseos de que en la vida le vaya bien, los mejores proyectos. Puede montar, puede tener el dinero, puede tener la empresa quizás, y puede decir, voy a expandirme aquí, voy a expandirme allá, pero no puedo congregarme. Esa persona no va a recibir absolutamente nada, y su situación cada vez va para abajo. Su situación va a tornarse más crítica cada vez, porque la bendición de Dios, porque viene a la congregación, porque Dios los bendice aun cuando muchas personas ni entiendan que es bendición. Dios los bendice aunque muchas personas ni sepan de lo que se está hablando, de la dirección. Dios lo bendice a uno, le multiplica los bienes, le multiplica lo poco que tiene. Cuando en tiempos de escasez, Dios lo alimenta. Perdió el trabajo, Dios me envía. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿No ha sido así Dios? ¿Cuántos tienen hambre los que están aquí? ¿Cuántos han pasado hambre estos días? Gloria al Señor, están más bonitos y gorditos ahora que hace 4 meses atrás. No tienen rumbo ni dirección. Una persona que se extravía, una oveja que se extravía, por más capacidades que tenga, por más talentos que tenga terrenales, no tiene la aprobación de Dios. Recuerden cuando dije esto, lo repito otra vez. ¿Por qué? Porque Dios mira la dicha del hombre desde el punto de vista celestial. Y grábesele esto en la mente. Usted, Dios le ama porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el momento que una persona se extravía, en el momento que una persona pierde el contacto, se desenchufa de Dios, esa persona ya Dios no lo puede amar, ya Dios no puede aprobarle aquello. ¿Por qué? Porque aunque esa persona se considere dichosa porque quizás hizo algunos chorizos ahí, algunos negocios medios oscuros y le devengó un poco de salario, esa persona, es decir, perdió ya la dirección con Dios, perdió el camino con Dios, perdió el camino al cielo. No le puede ir bien a alguna persona que le sucede eso, una persona que se va, una persona que va. Entiendan ustedes el ejemplo de Judas. ¿De qué le sirvió a Judas el dinero que recibió? Lo mismo en nosotros, cuando vendemos a Cristo, cuando vendemos la unción del Espíritu Santo por tomar dineros, por tomar bienes, por hacer cosas que no nos corresponden. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El precio primeramente no nos va a servir eso para nada. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que no lo mucho con la maldición del diablo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? El punto número 5 es no tienen rumbo ni dirección. No puede una persona decir, bueno, sin Dios me va a ir porque Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. No pueden hacer nada. Cuando dicen no pueden hacer nada,
es que no pueden hacer nada. Es decir, todo lo que emprendan le va a ir mal. Hermanos, es que me voy a ir para Estados Unidos porque tengo un problema. Mire, mejor quédese en la casa metido. Usted los puede ver, esas personas. Puede ver estos puntitos. Vamos a numerar los que he tocado. Punto número 1. Es el animal más propenso a extraviarse. La oveja. Punto número 2. No puede volver sola al rebaño. Hay que ir a traerlo. ¿Quién los va a ir a traer? Diga usted, yo. ¿Quién irá por ellos? Le dice Dios a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dice Isaías. Yo iré, Señor, envíame a mí. Eso es lo que tiene que decir usted. Eso es lo que tengo que decir yo. ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios hoy en día. ¿Quién irá? Yo iré, Señor, envíame a mí. Gloria al Señor. Punto número 3, no puede defenderse de las fieras. Punto número 4, no puede hallar pasto bueno. Vienen con palabra engañosa. Vienen siempre con mentiras. Vienen con malas aplicaciones de la Biblia. Vienen a extraviarla aún más. Hermanos, qué triste es hablar con una persona que estuvo en la iglesia. Hace no mucho tiempo le comenté a mi esposa que venía en el bus y me senté con un muchacho que él estuvo muchísimo tiempo en una iglesia. Y cuando comencé a hablar con él, solo él habló. Lo que hice fue ponerle cuidado y yo tratando de ver de qué manera le podía aconsejar a él, de qué manera le podía dar una dirección. Qué terrible es ver una persona cuando se ha extraviado a las fábulas. Qué terrible es ver una persona cuando da por palabra de Dios lo que no es, cuando le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Qué terrible es eso. Gloria al Señor. Entonces no puede hallar pasto bueno. Punto número 5, no tienen rumbo ni dirección. No le puede ir bien. Por lo tanto, la persona, si me escucha, hay alguna persona que ha dejado la congregación, que ha dejado a su pastor. Voy a pedirle que haga lo que dice la canción, vuelve a casa hoy, porque eres una oveja del rebaño del Señor y tu pastor te está llamando. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Rey? Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, santo, 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 santo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 36, 9:36 de Mateo dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Así es como está hoy la oveja que se ha ido de la iglesia, desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, diga usted, esto es para mí. Esto es para mí. Espero que alguien me diga ahí al otro lado, ¿verdad?, de la pantalla, me diga, esto es para mí. Si usted es un discípulo del Señor, esto es para mí. Verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es cosecha, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos hoy en día nosotros nos esforzamos por abrir obras? Mi esposa y yo somos personas que donde quiera que vayamos, al pueblo que vayamos, vemos a ver si hay una obra abierta, si hay alguien que está dando palabra, si hay una bendición, porque un pueblo sin una obra de Cristo, sin una iglesia cristiana, es un pueblo que vive en tinieblas. Mi esposa y yo tenemos, donde quiera que vayamos, lo primero que vemos es saber si hay una obra. Y vemos saber, ya es una preocupación extra para nosotros. El orar, el ver de qué manera, si es posible, si tengo los métodos, si tengo los bienes, si tengo la aprobación de unas personas, si tengo el respaldo, yo soy capaz de ir, esforzarme y abrir en ese lugar una obra. Porque para eso es que nos envió el Señor. Amén. Jesús vuelve a los discípulos. La dirección es para los discípulos, es decir, para los apóstoles. Y les dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros son pocos. Vivimos orando, vivimos clamando a Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios me hablaba a través de una palabra en esta semana. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no hay respaldo? ¿Por qué hay una multitud? Y en esa multitud tú vistes una cosecha grande. ¿Y por qué abrimos, nos esforzamos, damos todo lo que tenemos, nos desgastamos física y espiritualmente para atraer de alguna manera a esas personas? Y vamos y abrimos un lugar. Y Dios me llevó al pasaje de Felipe. Hechos 8. No vayan ahí, solo se lo voy a decir. Cómo el Espíritu Santo, como en el libro de Hechos, en la iglesia primitiva, aún Felipe no era un apóstol de los 12 que había nombrado Jesús. Pero había un gran avivamiento en Samaria. Samaria era gentil. Recuerde que los samaritanos para los judíos eran endemoniados todos. Y los judíos iban a dar un vueltón con tal de no pasar por Samaria a cierto lugar, ¿verdad? Se brincaban en cualquier lugar para no pasar por Samaria. Pero se desató un avivamiento. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a moverse grandemente. Es decir, comenzó a moverse y había un avivamiento. Y parte de ese avivamiento, Felipe estaba dentro de ese gran avivamiento de personas que comenzaron a predicar la palabra. Pero yo comenzaba a ver en el texto, porque Dios me llevaba ahí, porque le preguntaba yo a Dios: Señor, ¿de qué te perdiste en la congregación? ¿De qué te perdiste con las iglesias cerradas hoy en día? ¿De qué te perdiste tú? Yo le preguntaba a Dios esta semana: ¿de qué te perdiste tú? Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. ¿Acaso es la voluntad tuya de que las obras se cierren? ¿De que las iglesias se cierren? ¿De que los templos se cierren? ¿Pero de qué te perdiste, Señor? ¿Acaso es que no te estábamos adorando? ¿Acaso es que la alabanza no te agradaba? ¿O no es esa alabanza que tú andas buscando? Y esta pregunta va para que ustedes se la planteen también como yo me la planteé. Señor, ¿el por qué? ¿Qué es lo que no te agradó? Es decir, Caín da una ofrenda, pero Dios no se la recibe. Dios no la desechó a él. Desechó la ofrenda porque no iba conforme al corazón. Pero no es que desechó a Caín, él pudo ir y preparar su corazón y traer una ofrenda grata que le agradara a Dios. De igual manera, nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos hoy en día: Señor, el por qué de esta situación. El por qué una situación alcanza a la iglesia y alcanza al mundo. O al revés, alcanza al mundo, pero la iglesia también es afectada por esto. ¿De qué te perdiste, Señor? ¿De mi adoración? ¿Qué no te agradó de mí, Señor? ¿No te estaba adorando como tú buscas? Y Dios me dio la palabra como Felipe. Oigan ustedes, escuchen bien esto. Porque hay una gran manifestación de ángeles irrumpiendo en las vidas. A Pedro lo llama un ángel y le dice: mira, viene de Cornelio. Él envía una embajada para que tú vayas y le prediques. Ojo, aquí hay un movimiento de ángeles. Pero viene también el Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Y viene el Espíritu Santo y le dice a Felipe: júntate al carro. Es decir, ve por el camino, Felipe, escuchen bien esto. Ve por el camino porque viene un etíope, un eunuco etíope que viene a adorar a Jerusalén y necesito que le prediques. Era un religioso que leía la Biblia, era un religioso que había caminado, escuchen esto, 1500 kilómetros para ir a adorar a Dios a Jerusalén. A un Dios, a un templo en que él no le era permitido entrar porque era eunuco. Y los eunucos no tenían permiso. 1500 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros camina usted para ir a adorar a Dios? Porque Jesús le está hablando aquí a los discípulos. 1500 kilómetros en una caravana de Etiopía hasta Jerusalén para ir a adorar a un Dios que no conocía.
Y Felipe es llevado por el Espíritu Santo. Ve, Felipe, esta semana aprendimos que 80 kilómetros caminó Felipe para llevarle el evangelio a una persona, dejando el lugar, el pueblo donde él estaba, que era Samaria, en donde él le predicaba y la gente se convertía. Ahí se le convertían por cientos, quizá por cientos de personas. Pero el Espíritu Santo lo lleva a predicarle a una persona que estaba a 80 kilómetros, que venía por el camino. Pero Dios lo que me dio fue este mensaje. Es decir, eran los tiempos en que no se abría una obra porque yo quiero abrirla. Es un tiempo en que yo no abría un lugar porque yo tenía simplemente el llamado. Eran los tiempos, esto es lo que me dijo el Señor, eran los tiempos en que el Espíritu Santo iba delante de la iglesia y no el Espíritu Santo detrás de la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo iba delante de Felipe. Mira, conozco una persona, él viene a adorar, él ha viajado 1500 kilómetros a adorar, necesito que le prediques, porque él va a ir a Etiopía, a África, y allá va a haber un avivamiento. Necesito que le des el evangelio a él. Era el Espíritu Santo el que hablaba. Pregunto a la iglesia que me ve hoy en día, ¿cuánto hace que el Espíritu Santo no nos dice una palabra directa? Una palabra al corazón que entendamos. Y estamos abriendo obras, pero fuimos nosotros. Vemos al Espíritu Santo en el libro de Hechos dando una dirección para todo. Es decir, y se le fue prohibido a Pablo y allá predicar, porque había otra necesidad en otro lado. Eran los tiempos que el Espíritu Santo dirigía a la iglesia. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se entristece. Hay momentos en que debemos de reconocer que hemos entristecido al Espíritu Santo. Pues no importa la capacidad de Biblia que tenga usted, que tenga yo, no importa si es teólogo, no importa si es lo que sea, un erudito en las Escrituras. Si el Espíritu Santo está contristado, si ha hecho a un lado el Espíritu Santo y no le ha permitido ir de frente, vano es toda palabrería que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque el eunuco etíope venía leyendo las Escrituras, venía leyendo los rollos, y un rollo en aquel tiempo no eran todas las personas las que tenían acceso a un rollo de la Escritura. Tenía que ser una persona muy poderosa, una persona muy adinerada, con mucho poder adquisitivo. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Venía leyendo la Biblia pero no entendía nada. Ahí lo lleva Dios a Felipe. Eran los tiempos. Volviendo al texto, dice el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El 38, aquí está la culminación de este mensaje. ¿Qué debemos hacer nosotros si no se da la cosecha? Pues el Señor le ha hablado a este. ¿Han oído ustedes cuando usted le dice a alguien, vamos a repartir una comida a San José, vamos a predicarle, y les dicen, no hombre, ya eso se la saben más que mí, ya eso se les ha hablado aquí y allá, ya aquí nadie entiende, ya aquí todo el mundo está, ya el evangelio se predicó? No se ha predicado porque Cristo no ha venido, y Cristo dijo que será predicado este evangelio y vendrá el fin después. Entonces no se ha predicado. Les dicen así, es decir, miren lo que dice el versículo 38. ¿Qué debemos hacer? Rogar, diga usted rogar, debo rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros. Es decir, cuando a mí se me cierran puertas, es decir, cuando a mí la predicación no no cumple el objetivo por el cual es enviada, que es atraer almas a los pies de Cristo. Cuando pasa un año y nadie se arrepiente, nadie se convierte, nadie entrega su vida a Cristo, no hay avivamiento, yo tengo que hacer, rogar al Señor de la cosecha. ¿Quién es el Señor de la cosecha? Amén, así es.
Ese es el Señor de la mies, es decir, Dios la pone así, de esta manera. Se le cierran las puertas, no te aceptan. Pues ruegue al Señor de la mies. Quizás usted no sea la persona indicada, quizás yo no sea la persona indicada para ir y llevarle la predicación. Pero yo debo orar que envíe al obrero, que envíe a los que van a tener la gracia para ir a llevar el evangelio. ¿Cuántas iglesias hoy las establecemos en un lugar y esta iglesia ya tiene autoría sobre ese punto ahí estratégico? Pero quizás sea una iglesia que, es decir, no sea una iglesia como muy avivada, como que no sea muy espiritual, es decir, el que quiera que venga y punto. Y más bien hay iglesias hoy en día que podría ser hasta un impedimento para que otra iglesia con mucho más fuego, con mucho más poder de Dios llegue a irrumpir. Tenemos que preguntarnos nosotros los lugares que se nos son asignados como iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Porque podríamos estar más bien interrumpiendo otra obra que en verdad vendría a cumplir la voluntad de Dios, llevando el evangelio a esas personas que nosotros no le hemos llevado. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí han orado? Sean bien honestos. ¿Cuántos han orado en esa dirección para que Dios envíe obreros a su mies? ¿Cuántos han orado en esta semana? Es decir, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Señor. Es decir, voy a interceder como Abraham, aunque hayan 10 aquí, en este Sodoma y Gomorra actual, en Costa Rica actual. Aunque hubieran 10, Señor, envía obreros a la mies, envía obreros a la cosecha. Tú dices que tienes cosecha. Los obreros son los pastores. Los obreros son los discípulos, toda persona que es un discípulo del Amén. Señor. Yo he orado por ese aspecto, porque no es con todo esto, es cuando más uno tiene que orar para que el Señor Rey, tenga Mira, misericordia Dios, de cada hemos estado persona. orando, Amén, así es. pidiendo a Dios para que Es decir, Esto es cuando más necesitamos de Dios, esta pandemia Rey, no solo por la pandemia, pase. sino porque nuestra salvación y que Dios nos ayude. Amén, Y por muchas aleluya, cosas que están así pasando es. en el mundo que no son provocadas por el Gloria Señor, a sino Dios. por el humano. Gloria a Dios, así es. Amén, así es. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La dirección de Dios es oren al Señor de la mies. Oren. Ahora, ¿Dios puede hacerlo? Amén. Sí, claro. Si tiene Para fe, usted y para mí es un verdadero impedimento el predicar el Evangelio y que el perdido se quebrante y venga a los pies de Cristo. Pero usted cree que el Dios que abría su boca y el mar se iba de la tierra, es decir, salía la tierra del mar, que subían los montes, abría su boca y el sol la lumbrera mayor se formaba, la lumbrera menor se hacía a través de su palabra. ¿Usted cree que ese Dios le sea difícil irrumpir al mundo? Es decir, Jesús vino y fue a la casa de Mateo, una cantina, un bar, y se metió ahí y se trajo a Mateo. Y hoy estamos leyendo el libro de Mateo. Tremendo apóstol. Entonces, eso es una obra no de nosotros, sino es una obra de Dios, que Él tiene que llevarse la gloria. La gloria sea para Él. Amén. ¿Qué nos manda Dios a nosotros? Oren al Señor de la mies. Es decir, cuando usted se le dificulta, cuando usted se le pone en una situación bien difícil, que no vea el fruto de la predicación del Evangelio, y usted diga, bueno, aquí está pasando algo raro. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice Dios? Jesús es el que da esta enseñanza. Es decir, rueguen al Señor de la mies para que envíen obreros. Gloria al Señor. ¿Envió Dios obreros? Pregunta. La mies era mucha. Había una multitud de gentiles. Había una mies grandísima ahí. Los obreros eran pocos. Había muy poquitos discípulos de Jesús. quiere decir que hacía mucha falta. Pero ojo aquí, porque en Samaria se da un gran avivamiento.
Y vinieron obreros capacitados con el poder del Espíritu Santo para llevar una predicación poderosa a los samaritanos. Y comenzó a fluir un avivamiento grandísimo de parte del Espíritu Santo. Es decir, los discípulos oraron. Si podemos hacer esa deducción, los discípulos oraron para que Dios enviara obreros a la mies. Si usted lee el libro de Hechos, se da cuenta que los apóstoles fueron a ver, no creían quizás lo que se estaba dando en Samaria. ¿Cómo Samaria? Un gran avivamiento, vamos a ver. Y fueron Pedro y fueron otros apóstoles allá a ver lo que estaba aconteciendo en Samaria. Y dice que sí, se dieron cuenta que era verdad lo que sucedía, que de verdad el don de Dios se había derramado sobre Samaria. ¿Cuántos alaban a Dios? Y dice que oraban y recibían el Espíritu Santo los samaritanos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? La pregunta que les hago, ¿usted creen en Dios? ¿Usted le cree a Dios? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Vamos a enfrentar una semana en la cual usted va a clamar a Dios porque Dios envía obreros a predicarles a su familia, que Dios envía obreros a su mies, a Costa Rica. Vamos a comenzar a levantarnos, a orar a Dios para que Dios envíe ministros a los hospitales, para que Dios envíe obreros a San José, a todas las calles, barrios, como lo hacíamos antes, y que ya no estemos escondidos, porque no estamos escondidos, ahora estamos literalmente escondidos por estas cosas, pero estábamos escondidos hace tiempo, estábamos literalmente escondidos espiritualmente. ¿Cuántas almas se ha ganado usted para Cristo? No me conteste. Esto no lo estoy diciendo por usted, estoy diciendo por todos los que me ven. ¿Cuántas almas se ha ganado usted para el Señor? Tenemos que orar al Señor de la mies. Tenemos que orar para que Él envíe obreros. Gloria al Señor Santo. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. La gloria. Y a Jesucristo. Victoria. Victoria en el nombre de Jesús. Amén. Victoria, la victoria mía es, dice el Señor. La victoria es del Señor. Es decir, Felipe le concedió al Espíritu Santo que fuera adelante. Para terminar el texto del libro de Hechos 8. Cuando Felipe termina la predicación con el etíope todos conocemos la historia que es bien conocida. Él, imagínate viajar 1500 kilómetros de distancia. Era una persona que solo le faltaba un empujoncito, es decir, estaba a un paso de conocer al Señor. Él conocía mucho escritura y todo, pero no conocía a Jesucristo. Y Felipe lo lleva a conocer a Jesús. ¿Y sabe qué hizo a través de la predicación de Felipe? Le dijo, ¿y qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había unas aguas en el camino, quizás un pozo, quizás no se sabe qué tipo de aguas eran. Pero el poder que había en el corazón de ese eunuco a través de la predicación del Evangelio de Felipe lo llevó a compungirse ahí en su corazón y a desear ser bautizado, a desear el bautismo en aguas. Y dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si bien crees, lo puedes hacer. Es decir, el punto aquí es, después de esto, el Espíritu Santo viene. ¿Y cómo vuelve Felipe? Ojo aquí, porque quiero terminar con esto. ¿Cuántos soy de los discípulos del Señor? ¿Cuántos soy de los ministros? ¿Cuántos hoy en día de los obreros que están en la iglesia se preocupan más de las cosas terrenales? Es decir, comienzan a razonar. Recuerde que cuando yo comienzo a razonar, yo comienzo a perder la fe, porque la fe se interpone a la razón. ¿Y cuántas personas comienzan a razonar al Señor? Es decir, es que no puedo ir allá, no puedo ir a evangelizar porque el pase de aquí para allá es tanto y el regreso es tanto, no puedo ir a capacitarme esos 3 días porque eso equivale a que yo pierda tanto por día. Comenzamos a hacer matemáticas porque para eso somos buenos. Pero Felipe era un hombre de hogar, tenía 4 hijas que eran profetisas, él tenía un hogar, pero aún así cuando el Espíritu Santo le dijo, ve, él fue. Él no fue para Felipe un impedimento el tener un hogar, el tener una casa, el tener hijos.
para decirle al Señor, yo puedo ir, Señor. Ahora, otro impedimento que no tenía Felipe al ir es que él no se preocupó por el dinero de regreso. Él fue caminando. ¿Y cómo regresó Felipe? ¿Cómo regresó Felipe a casa? Dice que el Espíritu lo traspuso. Es decir, no se dio cuenta Felipe cuando el Espíritu Santo, es decir, lo transformó, lo desmaterializó y lo pasó de un lugar a otro. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? No necesitó un Uber, no necesitó un bus, no necesitó un avión, no necesitó un tren. El Espíritu Santo lo agarró, se lo llevó, porque Dios, cuando le permitimos a Dios, cuando le permitimos al Espíritu Santo ir delante de la iglesia, ir delante de nosotros, el Espíritu Santo se hace cargo de toda situación, porque Él entiende tu situación, Él entiende mi situación. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Deja de preocuparse por lo material. Deja de preocuparte de eso. No fue un gran impedimento para la iglesia primitiva los bienes materiales, porque fue una iglesia pobre. No fue un impedimento para ellos los templos, porque no tenían templos. Pero no hay iglesia que se compare con esa iglesia. Debemos de aprender. Muy lindos los templos, muy lindas las tarimas, muy lindas las cortinas, muy linda la danza hebrea, muy lindos los cánticos. ¿Pero qué no le habrá gustado a Dios? ¿Qué no te agradó, Señor? Volvamos a la Biblia. Volvamos a echar una mirada a la iglesia primitiva. ¿Qué tenía que nosotros hoy hemos dejado de lado? ¿Qué tenían ellos que nosotros no tenemos hoy en día? Alguien decía, hoy sacuden a los ministros y sale dinero de ellos, pero si los exprimen, sale sapos y culebras. Es difícil despertar a la iglesia actual, a los ministros actuales. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Amén. Entonces, quiero terminar este mensaje aquí, es decir, dejémosle a Dios las cosas materiales, entreguémosle a Dios nuestra vida. Dios sabe lo que usted está pasando en su matrimonio, Dios sabe lo que usted está pasando a nivel familiar, a nivel de trabajo, Dios sabe todo eso. Es decir, Felipe hizo a un lado el trabajo, hizo a un lado su casa, hizo a un lado sus hijos para ir a servirle al Señor. Ir caminar 80 kilómetros, pero el regreso para él iba a ser glorioso. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Verdad que debemos de confiar más en Dios? Y dejemos dejar de confiar en nosotros mismos. Cuando yo confío en mí mismo, desconfío de Dios. Cuando yo confío en Dios, desconfío de mí. Quiero que cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, irrumpe, Padre bendito, y sopla en los corazones de cada creyente, de cada discípulo, Señor, y hoy que nos podamos levantar ante todas las adversidades que presenta el mundo. Padre de la gloria, tú dices que llevemos la cruz y te sigamos, los que son tus discípulos. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos entender y creer, Señor, que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Que es la muerte, que es las aflicciones de la vida, que son todo este tipo de situaciones que vienen y irrumpen sin previo aviso y se quieren alojar como huéspedes en nuestras casas. Padre de la gloria, esas cosas nos negamos, Señor, para poder servirte, para poder ser la voz tuya aquí en la tierra, porque para eso está la iglesia. Dios de la gloria, pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu comience a avivar el mundo entero, la iglesia mundial, porque somos un solo cuerpo en el mundo entero. Avívanos, Señor, y sopla en nuestros corazones, sopla, Espíritu Santo. Oh Señor, sopla, Dios, y aviva toda llama del Evangelio. Saca toda maldad, toda vanidad de vanidades que se haya bajado en nuestro corazón. Irrumpe con látigo y saca todo cambista y mercader que se haya hecho un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Sácalo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que dotes de todo poder, porque tú no solo llamas,
como has llamado varias personas, Señor, que las conozco y las amo en ti, Señor. Padre, las llamaste y tú las vas a capacitar y las vas a enviar, Señor. Oh Dios, llámalos, Señor, capacítalos y envíalos, Señor. Puede decir usted, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor, y yo iré. Gloria a Dios. A Jesucristo sea la gloria. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo, irrumpas a los hogares de Costa Rica, trayendo sanidad y liberación para los matrimonios, para la niñez, Señor, adolescencia, jóvenes, matrimonios, adultos mayores, Señor. Trae, bendícelos, Señor, los que han quedado excluidos de las congregaciones, Señor. Niños, adultos, mayor Dios. Padre, irrumpe, Señor, y bendícelos grandemente, juntamente con nosotros, porque están en esa situación, no porque ellos le buscaron, Señor, no por desobedientes, Señor, no porque quieran no congregarse, Señor, sino porque están sujetándose a la ley terrenal, Dios. Padre, gracias te doy por la palabra. Bendice a mis hermanos, sus hogares. Padre, dótalos de todo poder y autoridad para que seamos esos ministros idóneos para enseñar con todo poder y autoridad a las naciones. En el nombre grande